Cuida tu sistema digestivo. Súmate a los pacientes que reciben el mejor cuidado de salud en todo Puerto Rico. Yo confío en Bellavista. Yo confío en Bellavista. Yo confío en Bellavista. Yo confío en Bellavista. Bellavista, tu hospital de confianza. Venezuela se conoce por su gente, gente que lucha, gente amable. Venezuela de magia y color, dichosa la gente que ve tu tierra salir el sol. El venezolano recibe al extranjero como hermano, sin diferencias. El venezolano es solidario. Venezuela, noble de corazón, patria de mano amiga, siempre te llevo por donde voy. Y hoy necesitamos de todos. Venezuela vive la peor crisis humanitaria de los últimos años. Venezuela. Puerto Rico ayuda a Venezuela. A continuación queremos compartir con ustedes un tema especial que hemos titulado La Biblia y el Gobierno Civil. Comienzo por reclamar para todos nosotros la bendición de Dios con las siguientes palabras: la paz de Dios sea contigo, en tu familia, en tu comunidad y en nuestro país. A continuación, voy a compartir algunas pocas pero importantísimas declaraciones de la Biblia acerca del gobierno civil. Este tema es muy relevante en estos momentos. Tenemos que hablar de los asuntos fundamentales en lo que tiene que ver con el gobierno civil y que se presenta en el libro más importante que jamás se ha escrito, la Biblia. Debo aclarar que no tengo experiencia en el servicio público, pero sí algún conocimiento de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Con la bendición de Dios voy a compartir 5 puntos. El primero, vamos a hablar del gobernante supremo. El segundo, vamos a hablar de la responsabilidad que se delega sobre los gobernantes civiles. Luego vamos a hablar de una frase muy importante en la Biblia que dice que Dios quita reyes y pone reyes. Después vamos a hablar de los primeros requerimientos y metas que Dios pone a todo gobernante. Y finalmente vamos a hablar de la función básica de un gobernante civil. Hablemos acerca del gobernante supremo. En Daniel capítulo 2 y versículo 20 dice lo siguiente: dijo Daniel: alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. De acuerdo con este versículo, al Dios eterno pertenecen dos cosas. En primer lugar, pertenece el poder y en segundo lugar, pertenece la sabiduría. Con relación al poder, la definición del diccionario dice como sigue: poder es la facultad o potencia de hacer algo. Tenemos que entender que hay varios niveles de poder o de autoridad y sin duda Dios es la autoridad final, Dios es el poder supremo. Todos los seres humanos saben que las capacidades, el poder y la autoridad de los hombres tienen límites. Inclusive tiene límites en el tiempo, pero no así con relación a Dios. ¿Desde cuándo Dios es la autoridad suprema? Desde antes de la creación de la primera pareja de seres humanos, Adán y Eva. La Biblia dice que a Dios corresponde, pertenece el poder y también pertenece la sabiduría. Y con relación a la sabiduría, el diccionario de la Real Academia Española lo define. En la definición de sabiduría dice que tiene que ver con conocimiento y prudencia y usa
estas dos palabras, conocimiento y prudencia. Para muchas personas, sabiduría es sinónimo de inteligencia o de conocimiento, pero el diccionario añade a conocimiento una palabra, la palabra prudencia. Y nosotros no queremos quedarnos con lo que dice el diccionario, queremos ir a la Biblia a ver cómo define o cómo describe la Biblia lo que es sabiduría. En Proverbios capítulo 2 y versículo 6, dice que la sabiduría ciertamente tiene que ver con conocimiento y con inteligencia. Pero en Daniel capítulo 1 versículo 17 se nos dice que sabiduría es más que conocimiento y más que inteligencia. Y en Proverbios 8:12 se nos dice que sabiduría tiene que ver con cordura y con discreción. Resumiendo lo que sacamos de estas tres porciones de la Escritura, sabiduría tiene que ver con conocimiento, sabiduría tiene que ver con inteligencia, pero también tiene que ver con cordura, con discreción, o como dice el diccionario, tiene que ver con prudencia. Entre los humanos, solo uno ha sido plenamente sabio. Hablamos de los grandes sabios de la humanidad, pero realmente solo uno merece ser llamado sabio, y ese único ser humano que merece ser llamado sabio es Jesús. Y el apóstol San Pablo en Colosenses 2:13 le atribuye a Jesús la siguiente declaración: en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que los grandes sabios del mundo deberían mirar a Jesús como el modelo perfecto que deben imitar. Hablemos en esta segunda parte acerca de la gobernanza como una responsabilidad delegada por Dios. Y vamos a leer en Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22. Dios cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Si ustedes hubiesen tenido la oportunidad de leer este pasaje un poco más detenidamente y fueran contando lo que dice acerca de el poder y la sabiduría, contarían que hay 7 cosas que Dios hace por el poder y la sabiduría que a Él corresponden. Lógicamente, no tenemos interés de discutir cada una de las 7 cosas, pero hay una que sí nos interesa mucho. Daniel dice que Dios quita reyes y pone reyes. Y este es el tercer punto que vamos a tratar en nuestro tema. Dios quita reyes y pone reyes. Dios delega responsabilidades a los seres humanos que elige para el gobierno civil. Posiblemente la mayor parte de los dirigentes civiles no reconocen que tienen un privilegio delegado por Dios, lamentablemente. Deberían reconocerlo. Y para sustentar que Dios quita reyes y pone reyes, hago una pregunta. ¿Quién eligió a David para ser rey sobre el pueblo de Israel? David fue uno de los grandes gobernantes en la historia de la humanidad, posiblemente uno de los más conocidos, uno de los más celebrados. David comenzó a reinar en el año 1011 antes de Cristo y estuvo como rey de Israel por 40 años hasta el año 971. Fue un rey exitoso. ¿Quién lo eligió? Dice Primera de Reyes capítulo 8 versículo 16. Elegí a David para gobernar a mi pueblo Israel.
¿Y quién fue ese que lo eligió? Dios. Dios eligió a David para gobernar a su pueblo Israel. Pero alguien pensará que eso ocurre solamente con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque entonces era Israel el pueblo de Dios. Sin embargo, tengo otra pregunta. ¿Quién eligió a Asael para que fuera rey de una nación pagana? Y la respuesta con relación a quién eligió a Asael, que comenzó a gobernar en Siria en el año 842 a.C., la respuesta a la pregunta está en Primera de Reyes 19:15, que dice así: el Eterno le dijo a Elías, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Asael por rey de Siria. Así que la Biblia dice que el gobernante de esta nación pagana llamada Siria, que fue enemiga del pueblo de Israel, ese gobernante lo eligió Dios. Y no olviden que Daniel dijo que Dios quita reyes y pone reyes. Una tercera pregunta: ¿quién eligió a Nabucodonosor como rey de Babilonia? Nabucodonosor comenzó a gobernar en Babilonia en el año 605 a.C. y fue el dirigente del ejército que destruyó a la nación de Judá, el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿quién eligió a Nabucodonosor como rey de Babilonia? Y la respuesta está en Daniel capítulo 2 y versículo 37, que dice así: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ese versículo dice que fue Dios el que le dio a Nabucodonosor reino, poder, fuerza y majestad. Porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Cada gobernante en cualquiera de los niveles que existan de gobernanza civil debería asumir su responsabilidad, reconociendo que debe rendir cuentas no solo ante los gobernados, sino ante Dios, que quita reyes y pone reyes. Es importante destacar que Dios elige y desecha gobernantes. También es importante destacar que los gobernantes tienen libre albedrío, que los gobernantes no son marionetas que Dios mueve a la distancia. Ellos tienen libre albedrío. Por lo tanto, Dios no es responsable de sus acciones. Y para sustentar esto que hemos dicho, les invito a que vayan conmigo a 1 de Samuel capítulo 13 y vamos a leer allí los versículos 13 y 14 que dicen de la siguiente manera: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Eterno que tu Dios te había ordenado. Él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te ordenó. Dios eligió a Saúl para que fuese el primer rey de Israel antes de David. Estando en el poder, Saúl se rebeló contra Dios. Y aunque Dios le dio muchas oportunidades, finalmente Dios lo destituyó y lo sustituyó por un hombre que Dios dijo que haría según su voluntad. David fue el que sustituyó a Saúl. Por lo tanto, aunque Dios eligió a Saúl para que fuera gobernante sobre el pueblo de Israel, Dios no es responsable de las acciones negativas que este rey ejecutó. Si se hubiera dejado guiar
si hubiera buscado el consejo de Dios, su historia hubiera sido diferente. En la siguiente parte, que es la número 4, posiblemente la más importante hasta este momento, vamos a hablar de los primeros requerimientos y las primeras metas que Dios le pone a un gobernante civil que él elige para gobernar, ya sea a nivel de alcalde, de municipio, o a nivel de país, o a nivel de nación. En Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 al 20, está una declaración que cada gobernante civil debería conocer de memoria para que ejecute en gran medida el éxito que tenga en su ejecutoria como gobernante. Dependerá que escuche estos desafíos y estas metas que Dios pone a los gobernantes civiles. Y cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley del original que poseen los sacerdotes levitas. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. Así no se portará con orgullo con sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, para que él y sus hijos prolonguen los días de su reinado en Israel. En este pasaje, que es un poco largo, pero no demasiado, debería ser memorizado por cada gobernante civil. En este pasaje, en primer lugar, Dios presenta un triple requerimiento para el gobernante civil. Un triple requerimiento. Están los versículos 18 y 19 que se los resumo de esta manera. El gobernante civil, al momento de asumir su responsabilidad, debe hacerse de un ejemplar de la ley. Y cuando hablamos de la ley, en los días de Moisés, estamos hablando de la Sagrada Escritura en nuestros días. Los gobernantes civiles deberían tener la Sagrada Escritura, hacerse de un ejemplar. Como gobernantes deberían tener un ejemplar. En segundo lugar, dice el versículo, debe tenerla consigo, y el gobernante, Dios le exige, primero, hacerse de un ejemplar de la Biblia, segundo, tenerla consigo, y tercero, leerla todos los días de su vida. Hay personas que tienen como hábito leer el periódico todos los días. Hay personas que tienen otros hábitos, pero hay un hábito que los gobernantes civiles deberían desarrollar: leer la Biblia todos los días de su vida. Y la pregunta es, ¿qué obtiene un gobernante de la lectura de la Biblia? Y la segunda parte del versículo presenta 5 metas, 5 objetivos que el gobernante debe alcanzar y que alcanzará en la medida en que cumpla con la encomienda de apropiarse, tener y leer todos los días de su vida el ejemplar de la Biblia. El primer objetivo es aprender a reverenciar a Dios. Si un gobernante respetara a Dios, sin duda respetaría a sus compañeros de labores, respetaría a los que están al lado, a los que están arriba, a los que están debajo, respetaría a la nación. El estudio de la Biblia, cuando se permite que ese conocimiento modifique nuestro estilo de vida, nos enseña a reverenciar a Dios. El segundo objetivo es guardar todas las palabras de la ley.
Y guardar significa conocer y recordar. La lectura de la Biblia me pone al tanto de las cosas más importantes de las cuales debería pensar, en las cuales debería pensar un ser humano. Y mediante la lectura de la Escritura, uno conoce y recuerda las palabras de esta ley. El tercer objetivo es poner sus normas por obra. El conocimiento de la Escritura debe llevarme a vivir en armonía con ese conocimiento. La Biblia está diseñada para crear un estilo de vida. Lamentablemente, la mayor parte de los cristianos han desarrollado un estilo de vida tradicional en armonía con la tradición de su iglesia, de su denominación. Pero ese no es el desafío. El desafío es que yo confronte directamente la palabra de Dios y que mi vida se desarrolle en armonía con las normas no tradicionales, sino las normas contenidas en la palabra de Dios. El cuarto objetivo es no portarse con orgullo contra los gobernados. Un gobernante es un ser humano como cualquier otro y debería ver a los gobernados como gente a su mismo nivel, gente que son como él, seres humanos a quien debe amar y cuidar. Y el quinto objetivo inicial para los gobernantes, contenido en la lectura de Deuteronomio 17, 18 al 20, el quinto objetivo es no apartarse de esos mandamientos ni en un ápice, ser fieles a esos mandamientos. Para los que logren estos objetivos, el Señor tiene una promesa. Y la promesa es para que Él y sus hijos prolonguen sus días de su reinado en Israel. Tiempo suficiente para gobernar sobre la nación, sobre el municipio, en el nivel que le corresponda. Y ciertamente los gobernantes que hacen bien su trabajo tienen el afecto de los gobernados y duran mucho tiempo en esas posiciones. Llegamos a la parte final del tema y tiene que ver con la función de un gobernante. Es demasiada la información que hay en la Biblia y por razones de tiempo me voy a limitar a un solo pasaje de la Escritura relacionada con la función de un gobernante. El gobierno de Dios tiene un doble cimiento. En el Salmo 97, versículos 1 y 2, dice así: el Eterno reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nube y oscuridad los rodean, justicia y juicio son el cimiento de su trono. El gobierno de Dios tiene un doble cimiento. Las dos palabras que usa este pasaje es la justicia y el juicio. El gobierno de Dios se cimenta, se fundamenta sobre justicia y juicio. Y entonces viene la pregunta crucial: ¿cuál es la función de un gobernante? Y para contestar esa pregunta, leemos 2 de Crónicas, capítulo 9 y versículo 8. La última parte de este versículo dice así: por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, te ha puesto por rey sobre ellos para que administres juicio y justicia. Quien está hablando en este pasaje es la reina de Sabá, del antiguo reino de los sabeos. Está hablándole a Salomón, el nuevo rey de Israel, tras la renuncia de su papá David por motivos de salud. Y la reina de Sabá resume la función de un gobernante: administrar juicio y justicia, lo mismo que es el fundamento de Dios. El fundamento de Dios es juicio y justicia, y la función de un gobernante es juicio y justicia. ¿Qué es administrar juicio y justicia?
Jeremías 22:13, el único pasaje que vamos a utilizar para exponer lo que dice la Biblia acerca de la función de un gobernante, administrar juicio y justicia. Y dice así dice el Eterno: haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Vamos a resumir muy brevemente que administrar juicio y justicia es librar a los oprimidos de mano de los opresores. Los gobernantes deben asegurarse de que los empleados, por ejemplo, no sean extorsionados por sus patronos, no sean engañados por sus patronos. En segundo lugar, administrar juicio y justicia es no engañar, no robar a los vulnerables. Y los vulnerables son los inmigrantes, los huérfanos y las viudas. Y el gobierno civil debe asegurarse que los patronos, para coger un ejemplo, no abusen de los huérfanos, de las viudas o de los inmigrantes como frecuentemente pudiera ocurrir. Y finalmente, el tercer punto que menciona aquí, explicando lo que es administrar juicio y justicia, es asegurarse de no privar de su vida a los inocentes. Los acusados deben tener un juicio justo, como aquellos que tienen dinero para pagar abogados. Eso es solo un ejemplo de lo que es hacer juicio y justicia. El gobernante lo practica y lo promueve y ejecuta en el territorio bajo su autoridad. Resumiendo, hemos hablado en primer lugar del gobernante supremo, en segundo lugar de la responsabilidad que Dios delega sobre los gobernantes civiles, en tercer lugar de la expresión que Dios quita reyes y pone reyes, en tercer lugar de los primeros requerimientos y metas para un gobernante y finalmente de la función básica de un gobernante civil. Si la ley de Dios fuera la constitución del país, si la Biblia fuera la guía de la vida de los ciudadanos y gobernantes, si los gobernantes fueran sabios para el bien, la vida en este planeta sería mucho mejor que ahora. Oro para que Dios dé gobernantes sabios, temerosos de Dios en los diferentes niveles del gobierno, para que de esa manera se promueva el bienestar de la gente que vivimos en este planeta. Dios bendiga a los gobernantes civiles.